Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más. Mi nombre es Marjorie Camacho y el día de hoy me encuentro con un médico de profesión, Víctor Zamora, a quien le haremos algunas preguntas sobre un tema bastante importante y delicado por el que pasamos todos los peruanos en la época de pandemia, que fue la escasez de medicamentos, el cual perjudicó a muchas personas. ¿Qué tal, Mayori? Un Encantado de estar gusto. en tu programa. Ya que vamos a tocar el tema de la escasez de medicamentos en el tiempo de pandemia, ¿cuál consideras tú que fue la causa de este término, de la escasez? La mala preparación. Ya sabiendo de que la pandemia estaba golpeando China y el norte de Europa y parte de Estados Unidos, el Perú aprueba un plan de preparación contra la pandemia en enero, el 31 de enero del 2020. Pero le asigna a ese plan solamente 3.5 millones de soles. Solamente para ponerte un ejemplo, ya que dentro de los insumos que necesitábamos para la pandemia, uno de ellos eran las pruebas, por ejemplo, diagnósticas, solo se le asignó 38.000 soles para la compra de insumos para luchar contra la pandemia. De los 3.5 millones de soles que te acabo de referir, prácticamente la mitad eran para materiales de comunicación, de cómo protegerse frente a la pandemia. Entonces, nos preparamos mal. La segunda razón por la cual nosotros no tuvimos la cantidad necesaria de medicamentos es porque no sabíamos cómo se comportaba el germen. O sea, qué medicamentos eran los que íbamos a necesitar para enfrentar este bicho. De tal manera que cuando ya formamos el comité de expertos, empezamos a buscar en cuál era la experiencia mundial, qué medicamentos se estaban utilizando, y rápidamente incorporamos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, incorporamos la ivermectina. Lo incorporamos rápidamente porque durante la pandemia, como todo era volátil, nada estaba escrito en piedra, ya se empezaba a decir de que esos medicamentos iban probablemente a ser beneficiosos. Nos apresuramos a comprar, abastecernos antes que nos ganaran en la cola, y lamentablemente en el camino las malas noticias empezaron a llegar de que estos medicamentos no servían. Más bien otros, por ejemplo, algunos medicamentos muy importantes empezaron a escasear en el mercado mundial, especialmente aquellos medicamentos que se usaban como relajantes musculares, como sedantes, como analgésicos, y que eran y son muy necesarios en las unidades de cuidados intensivos. Sí, de hecho también, como tú mencionas, la mala preparación y considero también que el término de la alta demanda y el cierre de fronteras hubo también, como que cuando se juntó todo eso, como que complicó más la situación para nuestro país al menos. Entonces, ¿tú sientes que en ese tiempo, en ese lapso, en cuanto a las identidades, sientes que el Ministerio de Salud se organizó o creó alguna estrategia para poder combatir esta escasez? Por supuesto. La primera estrategia era la financiera. Uno no puede salir a comprar con las miserias con las que normalmente opera el Ministerio de Salud. Entonces le inyectamos durante la primera ola y prácticamente todo el año 2020, le inyectamos 10.000 millones de soles adicionales al presupuesto del Ministerio de Salud. Eso, para ponerlo en perspectiva, el Ministerio de Salud normalmente maneja 20.000 millones y le agregamos 10.000 millones adicionales. Eso significa un 50% de su presupuesto histórico, una inyección importantísima de plata. Eso es número uno. Número dos es, incorporamos un equipo dentro de los cuales estaban los expertos y un equipo también administrativo legal para generar la vía administrativa para hacer las compras de estos medicamentos lo más rápido posible. Una tercera estrategia que no dio resultado fue la alianza con otros países. Tratamos de crear alianzas a través de la Organización Panamericana de la Salud para tener una plataforma con la cual salir a comprar juntos. Una cosa es que tú salgas a comprar con 10 soles, yo con 10 soles, y mi vecino con 10 soles, y todos cada uno a comprar, digamos, arroz, y otra cosa es que nos juntemos y con 30 soles salimos a comprar juntos arroz. Eso no funcionó. Cada país hizo lo posible por ganarle al otro en un mercado muy restrictivo, ¿no? En cuanto al impacto, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo crees que llegó la escasez? O sea, ¿qué
impacto significativo tuvo para nuestro país, sobre todo para las personas que más lo necesitaban, que se les complicó bastante. ¿Cómo crees que influyó esa escasez de medicamentos? Bueno, hay varias, digamos, ángulos, ¿no? Yo creo que para la mayor parte que logró tener acceso a los medicamentos que nosotros comprábamos, les significó salvarse la vida. ¿Okay? Sin embargo, nuestro país llegó tarde, llegó con poco y muchas veces desorganizado, como está pasando con el dengue en este momento. Y el más horrible de los rostros de esa falta de acción del Estado, o la acción tardía y débil del Estado, fue la escasez de un medicamento esencial, el oxígeno. El oxígeno nos dio un revés muy rápido en Loreto. Posteriormente en el resto del país, las largas colas de nuestros compatriotas buscando oxígeno de manera desesperada y los pacientes falleciendo por la falta de un medicamento esencial. Entonces, eso da cuenta de lo mal preparados que hemos estado y de lo mal preparados que continuamos estando. Sí. Para el oxígeno, por ejemplo, durante la pandemia compramos 400 plantas de oxígeno y hoy día la mitad de esas plantas están paralizadas. De hecho, me gustaría abordar un poco más el tema de un caso en concreto. De hecho, me tocó pasar por una experiencia bastante difícil. Yo tuve a un familiar que se enfermó de cáncer durante el tiempo de pandemia y no había los medicamentos necesarios para poder llevar su tratamiento y poder agilizar eso. ¿Qué nos podrías comentar en caso de...? Bueno, ese es el fracaso del Estado. El Estado, una de las grandes lecciones de la pandemia, que son 4 para mí, ¿no? Nosotros necesitamos más Estado, porque nuestro Estado ha fracasado en donde ha estado presente, para dar agua, para dar vivienda, para dar seguridad, transporte, proteger a la gente de contagiarse. Pero además hemos fracasado como Estado en entregar los servicios que la gente necesita, no solo para el COVID, sino para otras enfermedades, como el caso de tu familiar, que siento que lo hayas perdido. Pero también necesitamos más ciencia, también necesitamos más equidad, o sea, una distribución más justa de los bienes que nosotros tenemos, ¿no? Y vamos a continuar estando así. Si nosotros no tenemos un Estado más grande y moderno, vamos a tener permanentemente que el Estado no es capaz de entregarle a las personas lo que necesitan, por ejemplo, para tratar sus enfermedades. Muy bien, Víctor. De hecho, este tema tiene para expandirse un poco más. Nos ha quedado corto el tiempo, pero muchas gracias por resolver nuestras dudas, por estar aquí, por brindarnos tu tiempo para darnos la entrevista. Agradecerte. No, gracias a ti, agradecer al público por estar viendo esta entrevista y con nosotros será hasta la próxima.